porque ahora voy a hacer unas palabras de apertura de un acto académico muy importante para nosotros como académicos, ¿no? Y es el directorio nuestro ha escogido una distinción muy importante al doctor Cremades, que es un conocido árbitro y distinguísimo jurista. Señores miembros del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, señores académicos del número, señor doctor Bernardo Cremades, distinguidos amigos y público en general. Estamos reunidos el día de hoy para llevar adelante el acto de incorporación del profesor Bernardo Cremades como académico honorario de la Academia Peruana de Derecho. También le toca la suerte del presidente. Nuestra academia se enorgullece de incorporar a tan distinguido jurista, cuyo brillo en el mundo del derecho se puede decir que es realmente universal. El profesor Bernardo Cremades es toda una autoridad en el arbitraje, mecanismo moderno de solución de controversias que ha impreso carácter universal a la administración de justicia y que cuenta con la activa presencia y participación de doctor Cremades a lo largo y ancho del mundo entero, en arbitrajes nacionales, internacionales y de inversión. No me corresponde efectuar la reseña en la hoja de vida de nuestro futuro académico honorario. Ello será realizado por el doctor Osvaldo Justo, Exedio, secretario tesorero de nuestro Consejo Directivo. Pero quiero aprovechar estos momentos para expresar que nuestra academia, que en 2022 ha cumplido 55 años de existencia, siempre ha velado para que se incorporen como académicos honorarios distinguidos juristas, que en la actualidad nos honran en tal condición. Ello ha contribuido y contribuye al engrandecimiento de la institución y a que ella pueda cumplir sus objetivos de desarrollo y fortalecimiento del derecho del Perú. En orden de lo expresado, me es grato ceder el uso de la palabra al doctor Justo, a efecto de que proceda a efectuar la correspondiente laudatio del señor doctor Bernardo Cremades. Con ello, le cedo el uso de la palabra entonces, ¿no?, al doctor Osvaldo Justo. Se constituyó el 8 de mayo de 1967 a iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, y por ello este año ha cumplido 51 años de vigencia, como lo ha mencionado el doctor Raúl Ferrero Costa. Este es nuestro ambiente, nuestro cambio. Aquí están las fotos de los que han sido, ¿no?, presidentes del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Conforme al capítulo segundo de su estatuto, la Academia tiene 3 clases de académicos. Académicos de número, que son elegidos por el Pleno y que como máximo únicamente puede tener 30 miembros. A la fecha estamos activos solamente 24 miembros. Académicos eméritos, y que por los distinguidos servicios prestados a la Academia, los académicos de número mayores de 75 años y con no menos de 10 años de incorporación pueden pasar a esa condición. En ese momento no hay ningún académico emérito. Y académicos honorarios, que únicamente son reconocidos y destacados juristas extranjeros elegidos por la Asamblea General a propuesta del Consejo Directivo. En esta noche, martes 22 de noviembre del 2022, es un honor para mí, en mi condición de secretario tesorero y por encargo especial del Consejo Directivo, formalizar la incorporación del doctor Bernardo Cremades Sanz Pastor como académico honorario, quien sin duda alguna destaca no solo por su trayectoria, sino por su sobresaliente labor académica y profesional. Sin exagerar y por criterio unánime, don Bernardo Cremades es el padre del arbitraje latinoamericano y en la actualidad es uno de los referentes del arbitraje comercial y de inversión en el mundo. Su figura está directamente vinculada al proceso de institucionalización del arbitraje en España. Don Bernardo Cremades es un profesional que reivindica el concepto artesanal de la abogacía frente a la modernidad que convierte a los despachos en grandes superficies de servicios.
Compagina una inmensa actividad profesional con la docencia y con la publicación de libros de necesaria consulta para quienes pretenden ingresar en el mundo jurídico del arbitraje. Don Bernardo Cremades es un maestro y mentor de varias generaciones de abogados españoles y extranjeros, y teniendo mucho que destacar, brevemente repasaremos su trayectoria profesional. Es graduado de la Universidad de Sevilla en la carrera de Derecho en el año 1965. Asimismo, obtuvo sus doctorados en la Universidad COM en 1967 y en la Universidad de Sevilla un año después, además de haber obtenido la beca Fulbright. Fue admitido en 1969 en el Colegio de Abogados de Madrid, el mismo año en que fundó el estudio jurídico Bernardo Cremades y Asociados, el cual tiene reconocimiento internacional como uno de los principales directorios jurídicos del mundo especializado en las áreas de arbitraje y derecho procesal. Posteriormente fue también admitido en 1986 en el Colegio de Abogados de París y en el de Bruselas. Además, es parte constante de los Dispute Adjudication Boards, DATS, medio de solución de controversia alternativo que busca prevenir los efectos irremediables de las contingencias que puedan surgir en el ámbito de la construcción. Ha sido nombrado presidente de 3 DAPS en relación con un proyecto hidroeléctrico en Egipto, con un importante proyecto de construcción en Qatar y en relación con un contrato de EPC de construcción de un importante proyecto hidroeléctrico en Ecuador. Asimismo, a solicitud de Estados Unidos, fue miembro de un DAP para la resolución de un conflicto técnico. Es considerado un árbitro destacado principalmente del área de comercio internacional y de protección de las inversiones, no solo por el hecho de que ha participado en más de 370 arbitrajes internacionales, sino por los distintos títulos a los que ha alcanzado, entre ellos expresidente de la Corte Española de Arbitraje, miembro del International Council of Commercial Arbitration, miembro del Instituto of World Business Law of the ICC, el haber tenido la medalla de honor del Máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid, siendo estos solo algunos de sus importantes logros académicos. Es relevante la cantidad de sucesos que lo posicionan como una especial influencia en el derecho internacional. Prueba de ello es que fue condecorado por el presidente de la República Federal de Alemania con la Verdienstkreuz, orden que se otorga a personas que destacan por sus logros, siendo esta la máxima expresión de reconocimiento por parte de la República. Asimismo, ha sido nombrado Chevalier de la Orden Nacional de Mérito por el presidente de la República Francesa, segunda orden nacional que premia y honra a sus distinguidos logros. Asimismo, ha sido partícipe en los foros internacionales con mayor prestigio arbitral, entre los que podemos destacar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, la London Court of International Arbitration, LSIA, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, the Cairo Regional Center of International Commercial Arbitration y otras prestigiosas instituciones de arbitrajes reconocidas en el mundo. Asimismo, es importante hacer mención al homenaje que se le brindó junto al jurista francés Yves Terrance a través del libro Arbitraje Internacional Pasado, Presente y Futuro, ya que demuestra el respeto, cariño y aprecio que se ha ganado, en el cual hace mención a su comportamiento coherente y a su conducta intachable en su vida profesional y académica. Asimismo, expresa la influencia que generó con sus libros, entre los que podemos mencionar Estudios sobre Arbitraje de 1977, Arbitration in Spain, 1991, y Business Law in Spain, 1992. Artículos como La buena fe en el arbitraje internacional, The Expert Witness International Arbitration, o el más reciente, el arbitraje internacional en la encrucijada de la crítica. Los libros mencionados son tan solo unos cuantos de los bastantes trabajos académicos a los que el doctor Cremades les ha dedicado tiempo para contribuir como doctrina y para servir de consulta para árbitros y abogados, teniendo en cuenta la intención del doctor Cremades de compartir su conocimiento, siendo catedrático en Facultad de Derecho y por tanto mantener la intención de seguir inspirando a generaciones futuras de abogados. Dicho lo expresado de manera resumida, no nos queda duda de su contribución en el mundo del derecho, sobre todo en el área de arbitraje, contribución que hemos recibido como inspiración y con mucha gratitud. Podría referirme a muchos otros logros de su trayectoria docente y profesional, pero lo importante de esta ceremonia es que la Asamblea General de la Academia Peruana de Derecho y el Consejo Directivo ha considerado como un acto absolutamente oportuno y justo
incorporar esta noche al doctor Bernardo Cremades como académico honorario. Y a continuación le solicito a nuestro presidente del Consejo Directivo, doctor Raúl Fernando Costa, que proceda a entregar el diploma y la medalla correspondiente, para lo cual le pido al doctor Cremades si por favor tuviera la gentileza de presentarse. Encantado, doctor Cremades, para mí un inmenso honor conceder esta medalla que representa el esfuerzo que hacemos en la academia todos los días para defender el Estado de Derecho, que no es muy fácil en países como el nuestro, que sin embargo logramos dar los pasos necesarios. El doctor Cremades es una insigne figura, admirada por todos nosotros, y por lo tanto la directiva y la Junta, por lo tanto de la Junta nuestra, de la asociación, de entregarle esta medalla muy merecidamente. Honor a la misma medalla. Siguiendo la tradición nuestra en la academia, entregamos también el diploma del doctor Cremades, que ha sido aprobado en la Asamblea General el 21 de abril de 2021. El diploma Señor presidente de la Academia, señor secretario tesorero, miembros de la Junta Directiva, queridos amigos, al comenzar mi intervención quisiera agradecer muy sinceramente vuestra generosidad, el acuerdo admitiéndome como académico honorario de la Academia Peruana de Derecho es un honor que acepto con profunda satisfacción. Transmitiros además el entrañable saludo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, como así me lo solicitaron en la última de las reuniones de sus académicos. He elegido como tema de mi discurso la exposición de uno de los asuntos pendientes sobre mi mesa de trabajo, el arbitraje de los herederos del sultán de Joló enfrentados al Estado de Malasia en la ejecución de un contrato de arrendamiento de terrenos firmado en 1878. La explotación prevista de sus recursos naturales se complicó al descubrirse muy importantes pozos de petróleo y gas natural y ser hoy dicho territorio uno de los principales productores mundiales del aceite de palma. El laudo arbitral sobre el fondo del litigio, cuya cuantía se aproximó a los 15.000 millones de dólares, está dando lugar a complicados procedimientos judiciales en Malasia, España, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. El Financial Times se ha ocupado recientemente del tema a doble página, al igual que lo ha hecho, entre otras muchas publicaciones, la prestigiosa The Economist. Antes de entrar en el tema principal que nos ocupa, quisiera dejar constancia de algo de enorme interés. Los herederos del sultán de Joló son unos ciudadanos filipinos de muy escasas posibilidades económicas. Son gente que viven de sus oficios. Algunos de ellos son, por ejemplo, bombero o carpintero. Solo una financiación de terceros, el third party funding, ha hecho posible el acceso de esta gente modesta a la cara justicia arbitral y judicial internacional. Hoy, por razones obvias de seguridad, permanecen ocultos y con permanente vigilancia en un entorno altamente conflictivo. El Tribunal Constitucional Español ha dado un importante giro a su jurisprudencia en materia de arbitraje. En concreto, ha resaltado de forma reiterada el principio de intervención judicial mínima en los procedimientos arbitrales. No hace otra cosa que aplicar lo indicado en el artículo 7 de la Ley Española de Arbitraje, según el cual en los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrán
ningún tribunal, salvo en los casos en que ésta así lo disponga. La ley de arbitraje establece de forma clara y concluyente las funciones de apoyo y control que sobre el arbitraje tienen los jueces y tribunales estatales. El proceso del que trae causa este arbitraje. El 1 de febrero del año 2018, los herederos del sultán de Joló presentaron ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una demanda solicitando el nombramiento judicial de un árbitro para arbitrar las disputas que les separaban con la Federación de Malasia en relación con un contrato celebrado en el año 1878. Demanda que dio lugar al procedimiento de juicio verbal para el nombramiento de árbitro. En el año de autos, el año 1878, el territorio del sultán de Joló estaba bajo soberanía española y por eso los demandantes entendieron que hoy Madrid era el lugar más apropiado para arbitrar contra Malasia, que hasta el año 2013 venía cumpliendo con las obligaciones derivadas de dicho contrato de arrendamiento de tierras. El sultanato de Joló, ubicado al suroeste de Filipinas y nordeste de Malasia, firmó con el cónsul austrohúngaro en Hong Kong, el barón von Oberberg, un contrato para ceder a los empresarios ingleses Alfred y Theodore Dent la explotación de los recursos naturales del norte de la isla de Borneo, que está junto al sultanato de Brunei, que, como se sabe, es uno de los sultanatos más florecientes por razones de sus recursos naturales del mundo. Denominada entonces Sandakan, hoy es el estado de Sabah, en la actual Malasia, a cambio de 5.000 pesos filipinos, unos 1.000 euros anuales, la moneda en curso legal en aquel momento. En 1903 se firmó un adendum al contrato mediante el cual se acordó la ampliación del territorio arrendado y se aumentó la cantidad a pagar a $5.300 malayos. En 1881, los derechos y obligaciones establecidos en el contrato pasaron a una determinada compañía que después de la quiebra en 1946 fueron asumidos por la colonia británica del norte de Borneo, es decir, pasó a la corona británica. Tras la independencia de la Federación de Malasia, en 1963, Malasia sucedió en el contrato a la corona británica. Desde esa fecha ha venido haciendo el pago del arrendamiento a los herederos del sultán de Joló hasta 2013. El contrato previó la posibilidad de que surgiera alguna diferencia que debería ser resuelta por el cónsul de Gran Bretaña en Borneo, cargo que hoy ya no existe. Los herederos contactaron con el Foreign Office británico, quien rehusó de forma muy británica involucrarse por motivos diplomáticos. No quería problemas con Malasia. Sin éxito, intentaron también iniciar un arbitraje ante la jurisdicción local para renegociar el contrato, cuyo canon arrendaticio, como hemos dicho, dejó de pagarse en el año 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a Malasia de conformidad con lo establecido en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Se libró al efecto la correspondiente cédula de notificación y emplazamiento a la que se unía copia de la demanda con sus documentos anexos y con advertencia expresa a Malasia de que se le declararía en rebeldía en caso de no personarse en el procedimiento. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores procedió a la notificación a Malasia, entendiendo el Ministerio que debería efectuarla en la Embajada de Malasia en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia acusó recibo del oficio del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que acompañaba la nota verbal de la República de Malasia, dando así por efectuado el emplazamiento. Mediante diligencias de ordenación, el Tribunal de Madrid declaró la rebeldía del Estado de Malasia, luego de constatar que no había comparecido en el procedimiento. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia estimando la demanda
nombrando a un árbitro por sorteo de entre una terna de candidatos cuyo nombramiento fue notificado a Malasia en su embajada en España. El árbitro designado aceptó actuar y declaró su independencia e imparcialidad, levantándose acta de su comparecencia al efecto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El árbitro envió su primera comunicación en el arbitraje informando a las partes que había sido nombrado por el Tribunal de Madrid y que había aceptado el cargo. Así se lo comunicó, como sucesivamente ha venido realizando en reiteradas notificaciones a la República de Malasia, tanto en su embajada en Madrid como directamente a las altas personalidades de dicho país y a su procurador general. El procedimiento arbitral se desarrolló, no obstante, la rebeldía estratégica de Malasia, a la que se comunicaba reiteradamente todas las fases del procedimiento, hasta que el árbitro dictó en su momento un laudo sobre su competencia, declarando la existencia del convenio arbitral en el contrato, que el convenio arbitral era válido y que el árbitro era competente para conocer de la demanda de arbitraje presentada por los demandantes contra Malasia, solicitando la revisión del precio o la resolución indemnizada del contrato. Tras el laudo parcial, el arbitraje continuó adelante por sus trámites, se celebró la audiencia de méritos. Posteriormente, el árbitro dio por concluido el procedimiento arbitral, pendiente solo del laudo final. En medio del procedimiento, un abogado compareció ante el árbitro solicitando copia del expediente, en nombre y representación de Malasia. Ese mismo abogado, posteriormente, es decir, 2 años después del dictado de la sentencia de nombramiento de árbitro, interpuso en nombre de Malasia, esta vez con los debidos poderes, demanda de nulidad de actuaciones en el procedimiento de designación de árbitro. Solicitó que ante el desconocimiento del procedimiento por parte de Malasia, y es el mismo abogado que intervino 2 años antes, se vio obligado a interponer demanda de nulidad de actuaciones contra el procedimiento de designación de árbitro. Solicitó, pues, que se acordara la nulidad de su emplazamiento en ese procedimiento y la de todos los sucesivos actos procesales de aquel procedimiento, incluida la sentencia ya firme de nombramiento de árbitro, y que se procediera a anular en consecuencia todo lo actuado desde su emplazamiento. La demanda de nulidad de actuaciones, de carácter muy excepcional en el ordenamiento jurídico español, se fundaba en que el emplazamiento de Malasia no se había ajustado a la ley española de privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, pues de acuerdo con esta ley, Malasia debió ser emplazada en Malasia por cauce diplomático español y no como se había efectuado ante su embajada en España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a Malasia de conformidad con lo establecido en la Ley de Cooperación Internacional. Se libró. Los demandantes del arbitraje se opusieron a dicha demanda excepcional de nulidad de actuaciones, alegando que la demanda debía ser inadmitida o desestimada por existencia de preclusión, abuso de derecho, mala fe de Malasia, al igual que por inexistencia de irregularidad en el emplazamiento efectuado y de indefensión de Malasia. Mediante providencia de 14 de junio del 2021, el Tribunal Superior de Justicia informó a las partes que había solicitado un informe sobre el emplazamiento de Malasia al Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Sorpresivamente, en 24 horas al día siguiente, el 15 de junio del 2021, trasladó a las partes el informe evacuado por el Ministerio de Exteriores, según el cual el emplazamiento a Malasia debió hacerse conforme a la ley local española, es decir, Malasia, sino en la embajada de dicho país en Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante auto de 29 de junio del 2021, estimó la demanda de nulidad de actuaciones, es decir, estimó la nulidad del nombramiento que había efectuado hace 2 años del árbitro. El laudo arbitral de 21 de mayo del 2020, que había dictado ya el árbitro, había admitido su propia competencia y
declarado la existencia válida del convenio arbitral en el contrato de 1878. Declaró que el convenio arbitral era válido y que el árbitro era competente para conocer de la demanda de arbitraje presentada por los demandantes contra Malasia. Dicho laudo no ha sido anulado hasta el momento presente y ha sido execuatorizado en Francia. Es decir, cuando vemos la anulación del nombramiento del árbitro, procedemos a execuatorizar en Francia el laudo sobre la propia jurisdicción. En plazo de 2 semanas, Francia execuatoriza el laudo y entonces nos encontramos con que el árbitro le dice al tribunal que había anulado un nombramiento hecho hace 2 años, pero por el contrario nos encontramos ante un laudo de jurisdicción que es cosa juzgada. Es decir, que nos encontramos ante una situación en la cual el árbitro tenía, en función de ese laudo que tiene fuerza de cosa juzgada, tenía su competencia. Solicitamos al árbitro el traslado del arbitraje a París, cosa que realiza porque se produce un hostigamiento judicial en España contra el árbitro, porque le dicen que ya no es árbitro y que no puede proceder. El árbitro acepta el cambio de traslado del arbitraje, se persona en París y el arbitraje finaliza con un laudo que dicta el árbitro en cuestión sobre el fondo del asunto. El laudo entiende, sobre el fondo del asunto, entiende, lo voy a decir verbalmente para resumir mi intervención. El laudo entiende que se trata de un contrato de arrendamiento mercantil y por lo tanto no hay un problema como hoy está diciendo Malasia, que es un problema que atenta a su soberanía. Es decir, todos sabemos la declaración clara de Lord Wilberforce en su decisión magnífica que decía "Once a trader, always a trader". Una vez el Estado soberano firma un contrato mercantil, también esa cláusula arbitral es una cláusula arbitral y por lo tanto es perfectamente válida. Nos encontramos, en definitiva, ante una situación clara de que se ha producido una contradicción extraordinaria entre la fase judicial que anula y, por otro lado, el árbitro que tira para adelante y dice: yo soy competente en virtud del laudo y, por lo tanto, dicto el laudo final. Mientras tanto, nos encontramos con que, por un lado, hemos tenido que recurrir ante el Tribunal Constitucional por la anulación que ha hecho el Tribunal de Madrid por violar los derechos constitucionales. Todos sabemos que es un derecho constitucional a la intangibilidad de las decisiones firmes y por lo tanto no se puede, salvo casos muy extraordinarios, que no se da en este caso porque hay extemporaneidad y no hay que presentar esa demanda en 20 días de plazo, ya no había pasado ese plazo, y por otro lado no se puede decir que había indefensión porque consta en el expediente que el Estado de Malasia conocía de verdad cuál era la situación, y si no quiso, no es porque no pudo, sino simplemente porque se encontraba en una situación de rebeldía estratégica. ¿Cuál es la reacción de Malasia? Instruye al embajador en Madrid para que interponga una denuncia penal contra el árbitro por entender que este árbitro ha excedido sus funciones. El pobre Gonzalo Estampa, que es el árbitro designado en su día, tiene que comparecer ante el Tribunal Penal y tiene que comparecer, y una cosa absurda, porque efectivamente el delito de desobediencia en el Código Penal español solo cabe la desobediencia cuando se trata de un funcionario público, pero el árbitro no es un funcionario público, por lo tanto esa querella o esa denuncia penal no va a ningún lado. Y luego por otro lado dice que se ha atribuido un nombramiento que no tiene porque se lo han quitado.
pero ¿desde cuándo un árbitro necesita una categoría profesional? Si no, no es verdad. Es decir, que todo esto es el derecho a la pataleta que tiene Malasia frente a una situación consentida, en definitiva, una situación provocada por un mal asesoramiento jurídico. Malasia entendió que estas tonterías de un contrato de 1878, de un procedimiento judicial en Madrid, todo esto que no tiene ningún sentido, por lo tanto, además consta en el expediente, y hay declaraciones del Attorney General diciendo que ni hablar, que sus abogados de Madrid le han aconsejado que no comparezca, y por lo tanto se pone en marcha en un juzgado de Malasia una anti-suit injunction, es decir, piden a un juez de Malasia que declare que el Tribunal de Madrid y el árbitro en Madrid no pueden proceder porque la competencia es de Malasia y no de Madrid, como se está realizando. Esto da lugar a una sentencia que tratan de execuatorizar en España, y el Tribunal Español del Exequatur le dice ni hablar. ¿Por qué? Pues porque hay procedimientos judiciales y arbitrales en España. ¿Cómo vamos a admitir a execuatorizar en España una sentencia que está diciendo que se prohíbe que se actúe en España cuando hay una decisión del Tribunal Superior de Justicia admitiéndolo, cuando hay un laudo, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, que todo esto, como vemos, está planteando una situación de lo más curiosa. Nosotros hemos procedido ya a execuatorizar el laudo final, condenando al pago de 15.000 millones de dólares a Malasia. Lo hemos execuatorizado en Luxemburgo, donde hemos encontrado cuentas corrientes de varios miles de millones de dólares que se han embargado, y estamos ahora execuatorizando el laudo final. Lo vamos a execuatorizar, está ya en trámite, avanzado, en Holanda, donde está el mercado más importante del mundo de petróleo. ¿Por qué? Pues porque estamos embargando las cuentas y las actuaciones mercantiles de la compañía de petróleo de Malasia, que está explotando precisamente los recursos naturales que surgen del territorio cuya arrendamiento estamos discutiendo en el momento presente. Es decir, todo esto al final lo que refleja es que tenemos un verdadero lío, tenemos procedimientos judiciales en España ante el Tribunal Constitucional, el problema penal del pobre árbitro que se encuentra criminalmente demandado por la embajada, cosa que no veremos, porque claro, el árbitro, una vez que se sobresea el expediente penal, pues demandará, supongo, por acusación falsa al embajador. Tiene inmunidad también para acusar penalmente al árbitro en cuestión, no lo sé. Tenemos por otro lado un recurso de apelación en Francia contra el exequatur del laudo de jurisdicción. Tenemos también en Francia un recurso de anulación del laudo final sobre el fondo del asunto. Tenemos un recurso de apelación frente al exequatur en Luxemburgo, y tenemos también el procedimiento de exequatur en Holanda. Todo esto al final refleja que nos encontramos ante un verdadero lío judicial que veremos cómo acaba, pero desde luego lo que sí es interesante, y esto es un poco la razón por la que cuando me hablaron de que sería muy bueno tener alguna intervención ante esta docta casa, pues traer como primicia un procedimiento o unos procedimientos arbitrales y judiciales realmente complicados, que efectivamente para mí y para el equipo es un gran honor realizarlo, sobre todo pensando en que detrás de esto no se encuentran estas peleas que tenemos en nuestros arbitrajes comerciales sobre protección de inversiones entre unos ricachones y unas empresas pudientes contra Estados soberanos. Aquí nos encontramos ante 8 señores cuya profesión es la profesión más vulgar que se pueden encontrar. Es decir, son personas que no tienen recursos naturales,
no ya para ir a unos pleitos de este tamaño, sino simplemente para sobrevivir. Les hemos tenido que poner una financiación, les hemos buscado la financiación de fondos que están encantados porque, claro, comprendan ustedes que hacer party funding, cuando se habla de 15.000 millones de dólares, pues efectivamente es un plato de mucho gusto, aunque, claro, al principio tenía mucho riesgo. A medida que hemos tenido laudos y todo esto, pues ahora ya todo el mundo quiere cofinanciar. Es decir, que el tema ahora ya no tiene el riesgo que tenía al principio, pero efectivamente es un honor ver que la justicia, aunque sea cara, internacional, arbitral o judicial, se puede realizar representando a personas necesitadas de esta ayuda, y que el third party funding a veces cumple esa misión social de permitir el acceso a la justicia internacional, y en este caso creo que es probablemente uno de los motivos por los cuales el equipo estamos entusiasmados con esta serie de procedimientos que en definitiva traigo aquí como primicia, y por supuesto no hago sino reiterar lo que ponemos como cláusula de estilo en nuestros dictámenes. Estas son mis opiniones, que someto a cualquier otra mejor fundada en derecho. Muchas gracias. Sí. Tengo que reconocer que esta medalla es preciosa, y además he visto que está grabado mi nombre detrás. Muy merecidamente. Y realmente esto es de poner en un marco en mi despacho para que todo el mundo diga, hay que ver qué cosas más magníficas hacen en el Perú. Muchas gracias. Levantamos la sesión. Sí, presidente, autorizar a... Bueno, primero quiero agradecer sinceramente la exposición que nos ha hecho aquí, con tanta claridad, con tanta brillantez, con tanta, diría yo, explicación sustentada, ¿no? Bernardo Granado, hoy día nos visita en esta pequeña sociedad que tenemos acá, pero que no refleja exactamente la cantidad de miembros que tenemos, porque está creciendo mucho, felizmente, nuestra entidad. Además, hemos trabajado mucho, trabajando sobre todo organizando foros de discusión especializados. Reunimos a 3 o 4 expertos, realmente los mejores conocedores de un tema determinado. Hacemos un foro, esto se transmite a través de la televisión y son realmente discusiones interesantísimas para nutrir a la gente de los asuntos que son verdaderamente importantes y que no trascienden, ¿no? Entonces, nuestra institución está haciendo un trabajo verdaderamente nuevo, además, donde conseguimos 3 o 4 expertos en un tema, los mejores especialistas, y lo discutimos en un foro, y el foro se transmite hoy en día con todas las facilidades televisivas que se tienen. Pero queremos aprovechar esta ocasión para felicitar a Bernardo por tan merecido o no que nos ha permitido entregarle a él esta medalla. Y luego decirle que nuestra asociación va creciendo, vamos a cumplir 55 años pronto, y esperamos tener ese tipo de visitas de gente tan madura, tan jurídicamente sólida, como es el caso de Bernardo, y le agradecemos mucho que haya aceptado esta condecoración tan merecida de la Academia Peruana de Derecho. Felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia, ¿no?
estamos seguros de que habrán otras ocasiones que nos van a reunir pronto. Pedimos Los invito a un brindis, por favor.